¿Qué tal? Un saludo. Hoy nos detenemos en el programa Fondo en las bodegas González Vías, aunque no será con el vino, sino en los tesoros que guarda en su archivo histórico. El archivo histórico de las bodegas González Vías se ha convertido en un tesoro para conocer la historia no solo de la bodega, sino del Jerez y de la propia ciudad. Hoy existe una Fundación González Vías, pero ¿por qué nace? La fundación parte del archivo histórico de González Vías, que se empieza a poner en pie en los años 90, hace unos 30 años ahora, un poquito más. Bueno, teníamos muchísima documentación y se vio la necesidad de organizarla, documentar bien y sobre todo pues poder conservar, ¿no?, el legado del fundador, tanto a nivel empresarial como a nivel familiar. ¿Por qué dedicar fondos de la bodega a la gestión de la fundación? Bueno, esto es parte de nuestro legado, ¿no?, lo que es la historia de nuestra familia, la historia de nuestra compañía, pues desde los primeros documentos que hablan de cómo el fundador fue montando la empresa, empezando a exportar, pues todo está aquí. Es que gracias a esto conocemos nuestra historia, conocemos nuestros valores y podemos seguir avanzando. ¿Ha servido para aprender algo de los documentos que se han analizado en este tiempo? La verdad que aprendemos cosas. Sí, de aquí salen documentos muy interesantes y bueno, hay clasificado gran parte de los primeros, yo diría que 100 años, pues luego Jesús os dará mejor los datos de la historia, pero aún así pues siguen apareciendo curiosidades y sí, aprendemos cosas nuevas. ¿Está su presidenta satisfecha con el trabajo realizado desde la Fundación? Muy contenta. Yo creo que hacemos una labor muy buena en la Fundación, porque por un lado pues conservamos y documentamos todo lo que tenemos o archivamos bien, pero por otro pues hacemos una labor de difusión, ¿no?, pues de la cultura del vino y luego también de la historia de nuestra familia y del negocio. Jesús Anguita es el gerente de la Fundación y responsable del archivo histórico de la bodega. Él nos explica el nacimiento del archivo que gestiona. La gestión del archivo de una manera, digamos, más intensa, eso se produce, bueno, porque toda empresa y todas las bodegas en Jerez pues, tienen su archivo, y esta bodega tenía su archivo en una de los cascos de bodega que tenían disposición de espacio, ¿no? Pero hay un pensamiento de hacer una gestión más archivística, de hacer una gestión un poco más profesional, ¿no? Y en ese sentido, a finales de los años 80, principios de los años 90, es cuando se empieza a constituir lo que hoy tenemos aquí en González Vías, lo que es el espacio del archivo histórico. Y entonces lo primero que se pretende es trasladar la documentación de más de 100 años, o los primeros 100 años de la bodega, de 1835 a 1935. Ese es el primer paso. Después hemos ido añadiendo y hemos ido integrando la documentación del resto de tiempo, ¿no?, de la historia de González Vías. Pero el origen de esa gestión, que además iba acompañada con un grupo de personas que estaban ayudando a don Juan Guerrero Gutiérrez de Piñeres, que fue la persona que empieza a organizar la documentación, a leerse la documentación, y hay un grupo de personas que se llamaba el Patronato Gestor, miembros de la familia González, que lo ayudaban en ese trabajo de gestión del archivo. O sea que el principio, digamos, lo tenemos ahí. ¿Tan importante es la revisión del archivo de la bodega para la familia González? Hay que tener en cuenta que hay mucha documentación que a lo mejor no se conocía. El hecho de que una persona empiece a leerse esa documentación de manera sistemática, no solamente, digamos, la documentación que ya se conocía o más relevante, sino toda la documentación, porque en cada elemento, en cada papel, por muy poco importante que pareciera, hay un dato que es relevante, ¿no? O sea, la importancia del archivo nunca viene por documentos en concreto, sino por lo que es la colección completa, ¿no?, que da testimonio y es copia fiel de lo que es la historia de la trayectoria de la empresa. Entonces, en ese sentido, bueno, pues documentación había muchísima, sí, hay muchísima, y en ese sentido, pues el leer la documentación y bucear entre esos documentos hace que se encuentren referencias muy importantes, ¿no? En este sentido, en el año 92-93 se va a encontrar una carta que le llamamos la Carta del Beriberi Peil, y que hace referencia a una
exportación de vino fino hacia Inglaterra en 1844. De manera que en ese sentido, bueno, pues tenemos el testimonio de la llegada del vino fino por primera vez a Inglaterra. Antiguamente lo que se comerciaba era con oloroso dulce, ¿no? Un tipo de vino muy concreto, y el vino fino no era conocido en Inglaterra y tenemos esa referencia de esa carta. Entonces, comercialmente y para la historia de la empresa es muy importante que se conozca esa exportación. Además, se da la circunstancia de que esa exportación de vino fino se produce a los pocos años de empezar la solera del tío Pepe. No solo se ha ido modificando parte de la historia conocida de la bodega y del tío Pepe, sino también del propio Jerez. Se pensaba que no era hasta finales del 19 cuando el vino fino se exportó a Inglaterra o llegó a Inglaterra, digamos, pero bueno, esta carta viene a determinar que evidentemente antes de mediados del siglo XIX ya se exportó vino, ¿no? Otra cosa es el éxito que tuvo y otra cosa es, digamos, el desarrollo de esa exportación de vino fino, que en principio fue una exportación puntual y, digamos, pequeña, y bueno, ya después la historia se encarga de, digamos, de que la diversidad de vinos que ahora mismo tenemos en Jerez también se exporten, no solamente un vino determinado que en esa época era, digamos, más concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, en lo que el conocimiento del marco de Jerez se sabía, pues eso, se adelantó unos años esa llegada primera del vino, ¿no? El fundador de la bodega tenía un marcado carácter innovador y alguno de los descubrimientos del archivo da fe de ese carácter. Y sobre todo porque sigue mucho en la senda de innovación que el fundador en muchos aspectos, ¿no? En aspectos más técnicos, más incluso de gestión de personal, de distintas cosas, el fundador tuvo en su vida de esa iniciativa, la construcción de la Concha, por ejemplo, ¿no? El tener médico de empresa desde el siglo XIX, cuando no es obligatorio hasta mediados del siglo XX. Hay una serie de circunstancias, nuestra participación también en lo que es la construcción del ferrocarril. Hay una serie de circunstancias que nos dan un poco el sello de innovación que en esa época suponía la empresa González Vías, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues viene a reforzar esa primera exportación de vino fino de tío Pepe, viene a reforzar esa idea, ¿no? Es importante para nosotros. ¿Qué se ha descubierto más a través del análisis de los fondos documentales? Bueno, aparte de descubrimientos así más concretos, lo que hay es un conocimiento más profundo de lo que es la historia y sobre todo contrastar, porque en todas las empresas y sobre todo en esta, que es una empresa familiar, tiene mucho peso la tradición oral. O sea, son historias que se han ido pasando de generación en generación, y la documentación, cómo la documentación viene a corroborar precisamente esas historias, ¿no? y ese conocimiento que se tenía, y muchas veces viene a corroborarla, otras veces viene a matizarla, ¿no? Y a cambiarla, esa idea que se tenía, porque bueno, a través de las generaciones puede irse distorsionando, ¿no? La documentación lo que viene a poner un poco en orden y a poner los puntos sobre las i con respecto a esa historia que se van contando, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante verificar cómo toda esa historia y todo ese bagaje que se tenía en la familia, pues se traslada o sea, se puede comprobar en la documentación de lo que es el archivo, ¿no? Todo lo descubierto puede tener una aplicación en la actualidad. Así ha sido con los viajes marítimos de los vinos de la bodega y su modificación organoléctrica. A través de la documentación y del estudio de la documentación se ha descubierto, en lo que se refiere a la navegación, por ejemplo, es el tema de un sistema de, vamos a llamarle envejecimiento, aunque no es exactamente un envejecimiento, un sistema en el cual el vino cambia sus características organoléctricas, ¿no? Y ese vino aquí le llamamos, porque la documentación así lo dice, ¿no? El vino de ida y vuelta, o vino en viaje redondo. Figura en el inventario ese vino con esos nombres porque era un vino que se mandaba a Manila, en nuestro caso a Manila, y de Manila el mismo vino volvía a Cádiz, al puerto de Cádiz. De manera que hacía un viaje extraordinario ese vino, y cuando llegaba aquí
cambiaban las características de manera sustancial. De manera que si de ese mismo vino, de esa partida, 2 botas quedaban aquí en Jerez, se veía totalmente la diferencia de características entre una bota que hacía ese viaje redondo y la bota que quedaba aquí en Jerez, ¿no? Del mismo vino, ¿no? Entonces, bueno, ese vino, y esa es una práctica que Manuel María González Gordon en la Biblia del Jerez, el Jerez Series, pues viene hablando de que ya se conocía. A través de Plinio el Viejo se conoce que esa práctica en el siglo I después de Cristo. Después también hay una referencia en la novela de Cervantes, Persíles y Segismunda, en el siglo XVI también hay esa referencia, y hay una serie de referencias que nos vienen a decir precisamente que se conocía esa práctica de llevar el vino a través del mar durante un viaje bastante prolongado, y las características pues cambiaban, ¿no? Más recientemente lo que se ha hecho por parte del departamento de marketing, se tuvo la idea, y a través del conocimiento que se tuvo a través de la documentación, se tuvo la iniciativa de comprobar hoy día si eso era así, ¿no? Y bueno, se contactó con la Armada, se contactó con el buque escuela Juan Sebastián Elcano, y bueno, en el año 2000, creo que fue el 2018, cuando se empieza ese contacto y tal y cual, y entonces se ha tenido 3 vinos en ese viaje, ¿no? En ese viaje, todo el circuito, el viaje que cada año hacía el crucero de instrucción, ¿no? de guardamarina, que el buque escuela Juan Sebastián Elcano. En la primera ocasión se mandó un palo cortado, que es un vino ya más hecho, y en ese sentido, bueno, pues digamos, se partió de cierta seguridad, ¿no? Y efectivamente se comprobó cómo a través de ese viaje por mar las condiciones cambiaban. Parece que el cambio viene como si fuera un envejecimiento, o sea, el vino adquiere como cierta vejez, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se hizo primero con un palo cortado, después con el Viña Ave, con el amontillado Viña Ave, y finalmente se atrevió a lanzar un Tío Pepe, que al ser un vino fino tiene, digamos, unas características más delicadas, digamos, y efectivamente ha pasado también lo mismo, y hemos comprobado in situ cómo evidentemente cambian las características del vino, y bueno, en realidad pues ha sido una experiencia muy gratificante comprobar precisamente las prácticas que la bodega tenía en el siglo XIX, cómo hoy día se pueden hacer y efectivamente dan fruto, ¿no? En el caso nuestro, en los archivos tenemos registros de esa práctica entre 1837, o sea, muy pronto, muy reciente el inicio de la empresa, hasta 1871. Es el último registro que tenemos de esa práctica, y sabemos que ese vino que venía se montaban en soleras, que son las soleras de India. Hay una marca en el marco, hablando de el East Indian Sherry, ¿no? Y aquí hay referencia precisamente a East Indian Sherry, y esa marca determinaba que eso precisamente, ese vino había hecho ese viaje, y se conformaba soleras con él. O sea que en ese sentido, aparte de hacerlo hasta 1871, después ese vino, esas soleras quedaron en la bodega, por supuesto. O sea, hablar de viajes y el vino nos lleva a mencionar el desarrollo de las vías creadas para sacarlo hacia el mar. Nosotros, bueno, la relación con lo que son los transportes, por ejemplo, y bueno, está la presencia en lo que es el Camino del Portal. Éramos accionistas, González Vías accionista del camino al Portal, que era muy importante. Una serie de empresas, era vital que ese camino estuviese bien, digamos, adecentado, para que los carros no sufrieran y pudiesen ir perfectamente hacia el Portal, porque bueno, en el Portal se embarcaba en unas barcazas ese material que salía de aquí de la bodega. Después de ahí iban para el Trocadero, para el puerto de Cádiz, y entonces ya se embarcaba en los barcos más grandes que iban para Inglaterra. Hasta el propio ferrocarril tiene su desarrollo gracias a las necesidades de transportes de las bodegas. En ponerse en marcha no es exactamente la segunda.
estamos de las primeras líneas, se inaugura en 1854. El primer proyecto efectivamente es de Diez-Imbrecht y es de 1831, creo, 32, pero considerando España en esa época, el primer ferrocarril de España fue en Cuba, curiosamente. En 1837 es el primer proyecto que se hace de ferrocarril. Si consideramos lo que es eso, bueno, pues también ya se conocen Mataró-Barcelona y Aranjuez-Madrid, ¿no? El llamado tren de la fresa y bueno, por razones, digamos, a nivel de económicas y también de otro tipo. Y bueno, sí, estamos en esa primera tanda, porque ya después la ley de ferrocarril no fue hasta 1855 en que se potencia la red de ferrocarril, que tardó mucho en desarrollarse, ¿no? Evidentemente. Esta línea, evidentemente, después con el tiempo se convirtió en Cádiz, o sea, en principio era Jerez-Trocadero, pasando por el puerto de Santa María, después se llegó hasta Cádiz, después por el norte pues llegamos hasta Sevilla y después la línea llegó hasta Madrid, o sea que en realidad Cádiz-Madrid, el origen, digamos, es aquí, pero se tiene gracias a que hay una importancia económica, como es el caso de todas las bodegas que había en Jerez, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente, era muy importante que se facilitara el transporte de esas botas prácticamente hacia embarcarlas ya en el barco que las llevaba a Inglaterra. Y no solo Inglaterra, porque el Jerez se movía por medio mundo. En Inglaterra, digo, como uno de los sitios más importantes y de mayor volumen de exportación, pero bueno, a todas las partes del mundo. Nosotros tenemos referencia que en los primeros años, bueno, y en los siguientes años, hay una exportación prácticamente a todo el mundo. En el mismo siglo XIX se tocan los 5 continentes con productos de González Vías. ¿Cómo era el trabajo en el inicio de la gestión del archivo documental e histórico de González Vías? Bueno, en realidad, sí. En realidad el inicio de ese trabajo lo realizan personas que no son archiveros, que no tienen conocimientos técnicos, digamos, pero sí tenían, y eso en el ámbito de la archivística es muy importante, tenían un sentido común. Eso es muy importante. Y con ese sentido común nos legan a los que llegamos después y a los que contribuimos a lo que es la profesionalización del archivo, con técnicas archivísticas, etcétera, etcétera, nos facilita mucho porque se hizo la descripción que hicieron fue con mucho sentido común, conservando el orden natural. Es muy importante dentro de la archivística conservar el orden natural, puesto que el orden de la documentación, en cómo se está ordenada, nos da información también, aparte de la información que viene escrita en los documentos, también nos viene información a través de esa ordenación, ¿no? Entonces es muy importante. Como decía antes, la documentación no son documentos, digamos, más o menos llamativos, sino es la seriación de una serie de información, y esa seriación de información es la que nos va a dar el verdadero valor, ¿no?, de lo que es la comparación entre distintos datos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en principio, ya digo, fue un trabajo muy voluntarioso. En principio no intervino para nada el ordenador, o sea, era todo, digamos, muy manual y muy a la antigua usanza, y poco a poco se fue introduciendo y se fue informatizando, ¿no? Hasta el punto ahora, bueno, pues tenemos bastante documentación digitalizada, sobre todo digitalización sistemática de lo que es la colección de fotografías, ¿no?, que tenemos una buena colección de fotografías del siglo XIX. Y bueno, en realidad ya se ha ido introduciendo ese tipo de herramientas informáticas para facilitar, porque es muy importante, dentro de la archivística es muy importante la descripción para después la localización de esa información, ¿no? Es muy importante porque, bueno, las consultas que nos llegan, pues tiene que tener la facilidad de acceder a esa documentación y exponerlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido aquí ha habido un proceso paulatino, poco a poco se ha ido profesionalizando las técnicas que se han hecho en cuanto al archivo, ¿no? Actualmente, ¿cómo es el trabajo archivístico de la Fundación en el día a día? Es un departamento que en realidad a partir del año 2012 se decide constituir una fundación, porque bueno, las fundaciones son entes privados, pero tienen un interés general. Entonces, en este sentido, se pensaba que esta documentación no tiene solamente un interés
simplemente para la bodega González Vías, sino también para lo que es la historia de Jerez, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues y económicamente en el siglo XIX, bueno, pues una bodega representa mucho, no solamente la historia concreta de la economía de Jerez, sino también en Andalucía y de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues un objeto de interés general y ponerlo a disposición de la población, ¿no? A través de los investigadores, que son los que vienen aquí, ese día a día se inicia, digamos, a través de una consulta concreta de un investigador que acude al archivo y pide alguna documentación concreta, ¿no? Bueno, documentación concreta o una información. Está haciendo un trabajo y necesita completarlo con más fuentes y en este sentido, pues nosotros esto está a disposición completamente, ¿no? Bueno, y entonces, pues a través de esa petición, en principio siempre con el archivero tiene que haber una entrevista en el que vamos, digamos, perfilando qué documentación puede ser interesante para el trabajo que está desarrollando, cuál tenemos que desechar. También es muy importante poner los límites temporales, ¿no? Eso, o sea, no es lo mismo estar haciendo un trabajo de mediados del XIX o finales o el siglo XX, no interesa el XIX, en fin, vamos acotando un poco la búsqueda de información. Y finalmente lo que ya le aportamos al investigador precisamente es la documentación, donde puede el investigador ya personalmente bucear en esa información, ver, leer mucha documentación, buscar la información que finalmente es la que más lee. Eso prácticamente solo lo sabe el propio investigador, y además en alguna investigación, conforme se va leyendo y van encontrando fuentes e información, la investigación, digamos, tiene su propia vida, ¿no? En ese sentido, los investigadores dejan libertad para que, según vayan encontrando restos e información, pues van construyendo lo que es después el artículo o el trabajo que hayan hecho, ¿no? Desempolvar los documentos, ordenarlos cronológicamente, analizarlos y ponerlos a disposición de investigadores solo es parte del trabajo. Nosotros además, al ser una fundación, ya no solo apoyamos a lo que es la investigación y el fomento de la investigación por parte de profesionales, de investigadores, sino también, bueno, pues hacemos difusión, actividades de difusión para que esa información que está aquí en el archivo, que es de interés general, pues bueno, la población en general, aunque no sean investigadores, aunque no sean estudiosos de una época concreta, tengan acceso a esa información, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues están las jornadas de archivos privados en las que participamos prácticamente, bueno, desde el primeras jornadas que se organizaron. Después tenemos también una jornada de puertas abiertas el día 9 de junio, que es el Día Internacional de los Archivos. Siempre tenemos una jornada de puertas abiertas en la que mostramos una serie de documentos de aquí del archivo y enseñamos nuestras instalaciones, ¿no? Es un día único porque no lo solemos hacer, digamos, al público en general. Y bueno, después exposiciones, a través de exposiciones, publicaciones que se han hecho también. El caso de las exposiciones, hemos hecho 3 exposiciones, una de la historia de la fotografía en González Vías, otra sobre una colección de dibujos de Chapman, de Abel Chapman, un naturalista inglés que estuvo haciendo distintos dibujos y bueno, publicó La España inexplorada, que vino a difundir lo que es el patrimonio natural que tenemos aquí, y concretamente tan cerca como Doñana, ¿no? Mucha relación de la familia González con Doñana, que es un tema que no tiene que ver con el negocio del vino, pero sin embargo es un tema muy relacionado con la familia González, y por lo tanto aquí tenemos documentación sobre ese tema. Y después la última de las exposiciones fue el año pasado, y tratamos un poco de mostrar lo que es el desarrollo del icono del tío Pepe, su historia, su inicio, ¿no? Como vino y tal y cual, y después su desarrollo publicitario y la constitución de un icono que después se ha convertido, ¿no? Con los años y a través de esos elementos, de publicaciones del libro también, pues lo que tratamos es hacer difusión de la información que tenemos aquí y hacerlo de una manera que todos los públicos puedan disfrutarlo y conocer esa información. Eso sí, no solo se trabaja de cara al exterior. También, evidentemente, atendemos las consultas llamamos, entre comillas, internas, o sea, la propia bodega que nos viene a consultar, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, pues la colección de etiquetas antiguas que tenemos sirve también de inspiración para las nuevas etiquetas de nuevos productos, ¿no? También hemos hablado ya de los 3 vinos de ida y vuelta, que en este caso era el Palo Cortado XC, Viña Ave Estrella de los Mares y Tío Pepe Estrella de los Mares. Esos 3 productos están comercializados y las etiquetas, digamos, están inspiradas en etiquetas antiguas. Después se sacó la colección de palmas, precisamente porque veíamos que las palmas, el tipo de vino era un tipo tradicional en Jerez. Nosotros en 1863 tenemos, digamos, lo de las palmas, el dibujo de las palmas en el libro de inventario Costa desde 1863. Y bueno, entonces es un tipo de vino que se tenía en bodega y que se ha comercializado también, y bueno, hemos tenido distintas distinciones y esto concretamente el Cuatro Palmas, ¿no? Hace unos años fue el mejor vino del mundo, y bueno, es una cosa que se hace, digamos, muy en colaboración, ¿no? Recuperar ese tipo de vinos antiguos y con esas etiquetas antiguas y bueno, también y en el caso de las etiquetas antiguas, pues también mencionar el Tío Pepe en Rama, que desde la primera vez que se lanza Tío Pepe en Rama se usa la primera etiqueta que Tío Pepe tuvo en su momento en 1845, ¿no? Entonces, bueno, pues todo está un poco relacionado y también a nivel comercial González Vías tira un poco de lo que tenemos aquí, ¿no? del patrimonio documental que conservamos. González, Dubosc, Vías, En Rama, viajes marítimos, la economía del siglo XVIII, el auge del Jerez y nuestra propia historia. Todo tiene cita entre los muros de González Vías en el primer archivo bodeguero de Jerez organizado y puesto al servicio de la investigación, tanto interna como externa. Bien, así acabamos. Gracias por estar ahí. Adiós.